¿Y eso tiene alguna relación desde tu punto de vista con el servicio postventa que puede brindar el canal de intermediación? Sí, sí, indudablemente sí. Mira, una de las inquietudes que yo personalmente tengo, y es uno de los temas en los cuales vamos a trabajar en esta gestión de los 3 años, es el hecho de que todavía la industria aseguradora se la mira con una suerte de desconfianza y y de necesidad absoluta, pero que las personas parece que preferirían evitar en la medida de lo posible. Entonces, ¿a qué me refiero con esta sensación de desconfianza? Todavía hay mucha gente ahí que cuando se habla de la industria aseguradora, te hacen comentarios como, bueno, el negocio de las aseguradoras es el no pagar los siniestros, la letra chica de los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el sector asegurador en general tiene el gran reto de tratar de cambiar esa imagen, ¿no? Y lo que sucede en ese sentido, Aníbal, en mi criterio, es que muchas veces se confunde la adquisición de una póliza de seguro con la adquisición de un instrumento que básicamente significa un cheque en blanco. Las pólizas de seguro no son un cheque en blanco y uno como persona o como empresa no puede pensar en que se le puede transferir a la compañía aseguradora todos los riesgos a los cuales está expuesta. Nunca se va a poder transferir a una empresa aseguradora todos los riesgos. Entonces, al solo poder transferir a la aseguradora parte de los riesgos a los cuales uno está expuesto, indudablemente la otra parte que no se le puede transferir quedan por cuenta y riesgo de cada persona o de cada empresa. Entonces, ¿qué sucede? Llega el siniestro y resulta que ese siniestro está contemplado dentro de los riesgos que esa aseguradora ya sea optó por no asumir o que simple y sencillamente no estaba ni siquiera legalmente habilitada para asumir ese tipo de riesgos. Y ahí es donde viene la desazón, ¿no? La decepción del asegurado que considera que esa aseguradora en determinado momento no está cubriendo porque está encontrando Sí, o que le falló en algún sentido. Sí, sí. exacto, ¿no? Entonces, hay un reto muy grande ahí en tratar de informar correctamente a la población de estos temas. Y no es fácil, ¿no? Y no es fácil, Aníbal, porque yo el otro día conversaba con un regulador, la principal autoridad regulatoria de uno de los mercados, y ese regulador en determinado momento de la conversación me dice, Rodrigo, el negocio de las aseguradoras es no pagar. Claro. Y me quedé frío, me quedé frío, tuve que responderle, muy, muy educadamente, por supuesto, pero le dije que sentía mucho de que ese regulador y en ese rol tan importante tuviese esa percepción sobre el mercado al cual estaba regulando, porque de ser cierta esa aseveración, entonces, ¿dónde se iban los cientos de millones de dólares que las aseguradoras, o miles de millones en algunos casos, que las aseguradoras están pagando todos los años? Claro, correcto. Hay, Eh, hay que informar más sobre ese aspecto. es un tema grande, es un tema macro, pero es un tema que hay que abordarlo, Aníbal, porque de lo contrario corremos el riesgo como sector de que estas percepciones se sigan acrecentando. Es más, una anécdota interesante en este sentido, que el otro día escuchaba a un analista del sector asegurador, que decía justamente con este caso de esta empresa Lemonade, que es tan disruptiva en los Estados Unidos, o que se presenta como una empresa tan disruptiva, de que parte de la campaña de esta empresa del rubro asegurador estaba basada en básicamente distorsionar, si tú quieres, o hablar mal del sector asegurador tradicional, Claro. ¿no? Te decían, si su aseguradora no le paga, si su aseguradora le da Sí. vueltas o le pone condiciones, entonces véngase con nosotros, básicamente. Y eso había meritado una reacción del representante del sector asegurador tradicional en el envío de una carta diciéndoles, oigan, no hagan eso porque no le están haciendo ningún favor a nadie. Claro, Eh, claro, en última instancia no es correcto lo que están diciendo. Pero bueno, claro. es un tema grande, es un tema macro, hay que ver estrategias de corto, mediano y largo plazo para ver de cambiar esa percepción
que existe en la sociedad, lamentablemente. Claro. Y una cortita más sobre este tema. ¿En qué países ves más flexibles y dinámicos para receptar los cambios y las nuevas estrategias que traen este cambio tecnológico? ¿En qué país te parece que lidera en este momento la adopción de esta transformación digital, transformada, por supuesto, en estrategias y también en marcos regulatorios que le den cobijo, ¿no? Mira, no tenemos en este momento la información exacta, Aníbal, y eso es algo que lo que estamos trabajando en FIDES en este preciso momento, que justamente lo que pretendemos es identificar cuáles son los mercados que están más avanzados en materia de regulación y que están adoptando o están implementando legislación que permita a las compañías poder trabajar más utilizando todo este tipo de instrumentos. Pero en términos generales, te podría decir de que los países que están más avanzados en esto son los países grandes de la región. Y esos países grandes, los que tienen los mercados más grandes, porque probablemente tienen también la mayor presión de sus respectivos sectores aseguradores. Y ahí estamos Claro. hablando de México, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, que siempre ha sido un mercado muy avanzado en materia de seguros, y Brasil probablemente, ¿no? Esos Claro. son los mercados que tenemos, donde tenemos conocimiento de que se están comercializando o se están promocionando productos de seguros a través de venta de canales tecnológicos. Pero puntual y específicamente dónde está cada país es algo que ojalá te vamos a poder responder como FIDES probablemente en el plazo de 30 a 45 días cuando recibamos toda la información que estamos recolectando. Bien, perfecto. Te cambio un poco de tema. Te llevo a los cambios medioambientales que se están dando. ¿Cómo te parece que las aseguradoras de la región tienen que prepararse para enfrentar los efectos del cambio climático y de los cambios en el medio ambiente? Sí, es una pregunta amplia y muy compleja, Aníbal, porque indudablemente se están dando estos fenómenos, cada vez pareciera que son más severos, más contundentes y que están generando mayor cantidad de pérdidas. Pero, sin embargo de ello, las pérdidas catastróficas las pérdidas catastróficas aseguradas, valga la aclaración, a nivel mundial cerraron el año 2020 con niveles cercanos al promedio histórico de los últimos 10 años de 86.000 millones. Es decir, de que el año pasado, por lo menos, el promedio de pérdidas en materia asegurada por concepto de siniestros catastróficos se mantuvieron más o menos en el promedio. Pero, ¿qué significa eso? Cuando empezamos a hilar más fino, vemos de que en los Estados Unidos, que es un mercado que por su tamaño es un mercado que determina y tiene la capacidad de impactar el comportamiento del mercado de seguros en el mundo prácticamente. En ese mercado sí se experimentó un crecimiento muy importante en materia de pérdidas catastróficas de 46.000 millones de dólares, que era el promedio histórico de los últimos 10 años, a 66.000 millones de dólares en el año 2020. Entonces, Claro. vemos un incremento muy significativo en los Estados Unidos de 20.000 millones de dólares en el año 2020. Esto se debió a la ocurrencia de huracanes, un número récord de huracanes en el Atlántico, un año muy costoso en términos de siniestros de incendios forestales, y eso mayormente contribuye a ese resultado. Por el contrario, en el resto de América Latina, Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África se registraron una menor cantidad de pérdidas aseguradas de siniestros catastróficos, en torno al 50% del promedio de los últimos 10 años. Claro. Entonces, de alguna manera eso compensa y en última instancia la cifra no varía mucho. Pero todo esto en última instancia, Aníbal, deriva en el incremento de primas. Y cuando hablamos de incremento de primas, yo te diría que el costo de las coberturas catastróficas en este año 2021 van a continuar la tendencia que ya venimos claramente evidenciando desde el año 2020 de un incremento entre un 5 y un 20%. En última instancia, las compañías aseguradoras y reaseguradoras
van a tener que continuar. No se va a dejar de dar estas coberturas, por supuesto, pero el gran reto para la industria es de que las pérdidas sean adecuadamente modelizadas, adecuadamente dimensionadas y que la colecta de primas sea suficiente para hacer frente a esos siniestros. Bien. Volvemos al tema del marco regulatorio y las políticas públicas relacionadas con el seguro en cada uno de los países miembros de FIDES. Hay cierta tendencia en algunas políticas a considerar al seguro como un recurso al cual se puede echar mano, ¿no? En Argentina decimos un barril sin fondo, donde podés sacar indefinidamente. ¿Cuál es la tendencia que ustedes observan respecto de la presión impositiva sobre el mercado de seguros en los distintos países de la región? Bueno, cuando hablamos de echarle mano a los fondos de primas, creo que tenemos que diferenciar si estamos hablando de fondos de primas, de reservas técnicas, como se denominan, o de fondos de rentas vitalicias. Porque hemos visto los dos tipos de presiones, Sí, ¿no? eso es cierto. Tanto de echarle mano a los fondos de las reservas, que es un tema bastante más complejo, como a los fondos de rentas vitalicias. Bueno, en el tema de rentas vitalicias hemos visto ya algunos ejemplos concretos. En el caso de Chile, por ejemplo, hubo una iniciativa muy recientemente para justamente tratar de acceder y devolver parte de los fondos de rentas vitalicias a los asegurados. Pero esa iniciativa en última instancia no prosperó por una muy estrecha votación en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, eso no prosperó en Chile. Pero en Bolivia, por ejemplo, existe en este momento un proyecto de ley que fija el retiro de aportes de las AFPs, que son las administradoras de fondos de pensiones, según el nivel de contribución. Hasta en 100% en cuentas que tienen un aporte equivalente a $1.500 y progresivamente menos a nivel de que los balances sean mayores. En última instancia, estas iniciativas, Aníbal, pues básicamente emergen de una necesidad de generar los recursos para paliar los efectos de la pandemia, sobre todo si estamos hablando de tendencias recientes relacionadas con la situación de pandemia, porque la situación de pandemia ha puesto en una situación de mucha presión a los tesoros generales de la nación o a los fiscos para hacer frente a todos los gastos inherentes. Se han distribuido en distintos países bonos, han habido gastos extraordinarios, obviamente, por tratar de poner en situaciones mínimamente aceptables a los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la presión de los estados, Aníbal, es algo que creo que cualquier empresario, cualquier persona entiende, ¿no? Los estados necesitan recursos y cuando necesitan recursos dicen, bueno, a ver, ¿de dónde sacamos los recursos? Pero lo que debe primar en estas situaciones es la conversación, es la conversación, el análisis, el verdadero dimensionamiento de qué es lo que está en juego y qué es lo que se expone. Porque cuando hablamos también, parte de tu pregunta hacía referencia a las presiones fiscales, ¿no? A las presiones impositivas sobre el sector. A ver, en el caso de Bolivia, nuevamente, que es el caso que más de cerca conozco, por supuesto, ¿no? El gobierno promulga una normativa donde establece que de la noche a la mañana el impuesto a las utilidades de las empresas pasa del 25%, que era históricamente, y es el impuesto que aplica ya históricamente a la gran mayoría de las empresas de Bolivia, al 50%. Entonces, primero que no estamos hablando de un incremento del 10, 15 o 20%, estamos hablando de un incremento del 100%. Entonces, la pregunta es sí, indudablemente en el muy corto plazo se van a generar recursos adicionales. Pero la pregunta de fondo es cuál es el impacto a mediano y largo plazo. Porque los accionistas de las empresas aseguradoras no dejan de ser inversionistas como cualquier otro inversionista. Y los inversionistas lo que hacen es ver dónde su dinero le rinde mejor. Y en una conversación que yo tuve con el regulador boliviano recientemente, él me decía, bueno, sí, entendemos que el sector está pues reclamando la promulgación de esta medida, pero lo cierto es que a la banca en Bolivia ya le incrementamos, dice él, se le incrementó el impuesto a las utilidades de las empresas al 50% hace, tengo entendido, 4 o 5 años atrás. Y si bien reclamaron y se quejaron y se enojaron, en última instancia pues tuvieron que aceptarlo y siguen operando. Esa es la respuesta puntual del regulador. Yo le digo, sí, señor regulador, pero con una gran diferencia.
de que para ir a comprar o a establecer un banco en cualquier país de la región se necesita mucho, pero mucho dinero. Mientras que para ir a poner una compañía de seguros en alguno de los países de la región se necesita una fracción de ese dinero. Entonces, te reitero, la normativa tiene que tener en consideración los impactos a mediano, largo plazo. Porque si los inversionistas, quebrado, accionistas de compañías de seguros, determinan que en otros países de la región su inversión le va a rendir un mejor retorno, entonces la normativa termina siendo un desincentivo para la inversión, un desincentivo para la capitalización de la empresa, un desincentivo para el crecimiento del negocio, un desincentivo, un incentivo más bien al achicamiento de la operación. Claro. Mientras lo que se busca debería ser todo lo contrario. ¿Cómo generamos más empleos? ¿Cómo generamos mayor contribución de impuestos, pero por efecto del crecimiento del mercado y no por efecto del incremento de una tasa impositiva del 25 al 50%? Claro. Otro tema vinculado con lo judicial. En Argentina existe una tendencia desde hace décadas de que cuando se discute algún siniestro en la justicia, en ocasiones, sobre todo en el ramo automotores, la justicia falla a indemnizar por encima de los límites establecidos en el contrato de seguros, en la cobertura de seguros. ¿Existe esta situación en otros países miembros de Fides? Mira, Aníbal, este es un tema que en mi criterio personal, desde cualquier punto de vista técnico, doctrinal o jurídico, se constituye en una práctica absolutamente incorrecta y muy peligrosa. No conozco puntualmente la legislación específica de la Argentina, pero estoy seguro que en prácticamente la mayoría de los códigos de comercio de los países latinoamericanos se tiene que contemplar en su contenido un artículo similar al que se contempla en la legislación boliviana, en el Código de Comercio de Bolivia, que establece que el asegurador está obligado a responder solo hasta el límite de la suma asegurada. Correcto. Lo cual es como te digo, lógico, porque todo el cálculo actuarial para determinar las primas que esa compañía de seguros va a cobrar a los asegurados tiene que estar establecida en función a una exposición máxima. Si la exposición máxima no existe, si el límite es ilimitado, valga la redundancia, entonces, ¿cómo pueden las aseguradoras establecer tarifas técnicas a cobrar? Y por eso te decía que esta práctica a mí me parece muy peligrosa, porque sencillamente te genera una inseguridad jurídica muy grande, le genera una inseguridad jurídica muy grande a las aseguradoras, y que finalmente, para no dejar de operar en sus respectivos mercados, van a hacer lo único que pueden hacer, que es trasladar este costo implícito de adquirir un mayor límite asegurado a los propios asegurados. Claro. Entonces, Correcto. en última instancia, quienes están pagando la factura de esta política que básicamente pues no te genera la claridad suficiente como para poder correr tus escenarios estadísticos actuariales, son los propios asegurados. Y me Claro. parece que no es correcto. La última consulta sobre este tema. ¿Qué posición tenés respecto de la imposición de los reguladores para que las aseguradoras inviertan en determinados instrumentos financieros y en determinadas proporciones? Mira, ese tipo de normativa, Aníbal, yo la considero razonable por cuanto de no existir la misma, se correría el riesgo de que algunas aseguradoras coloquen las inversiones que respaldan sus operaciones y las indemnizaciones de siniestros futuras que van a tener que realizar en instrumentos demasiado riesgosos que el día de mañana pudieran tener una fluctuación muy grande y esa aseguradora quedaría expuesta a no poder cumplir con sus obligaciones. Pero debe existir un equilibrio en las disposiciones que permitan a las compañías, por un lado, maximizar el retorno de sus inversiones en instrumentos financieros que no comprometan su estabilidad ni su capacidad de afrontar sus futuras obligaciones, y que por otro lado le generen al regulador que está actuando en su calidad justamente de tener que garantizar
la estabilidad de esas empresas aseguradoras, la seguridad de que cuando lleguen los siniestros, esas empresas van a tener la capacidad de hacer frente a las mismas. Claro. Entonces, el problema adicionalmente es de que en algunos casos la oferta de valores que existen en los mercados locales son muy limitadas. Entonces, las aseguradoras presionan, como te decía, para que exista mayor flexibilidad para poder invertir en mercados internacionales, en algunos casos con límites del 10%, el 7%. Pero yo creo que el éxito está, como te digo, en lograr un equilibrio. Y de nuevo, creo que ese equilibrio se puede lograr siempre a través de la conversación abierta, franca, directa entre regulado y regulador. Es decir, ¿dónde nos ponemos de acuerdo en que en rangos y en porcentajes que, por un lado, como te decía, les permitan a las aseguradoras generar márgenes razonables de retorno, pero que a la vez le den la seguridad al regulador de que no se está exponiendo el patrimonio ni la capacidad de hacer frente a los siniestros de esas empresas? Bien, para finalizar, Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Bedoya, presidente de Fides. Para finalizar y agradeciéndote por estos minutos que nos has concedido, ¿qué podemos esperar de Fides en el corto plazo? ¿Cuál es la visión y el mensaje de Fides para la comunidad aseguradora latinoamericana? Bueno, de Fides en el corto plazo, Aníbal, lo que se puede esperar es una participación más activa, un involucramiento más activo dentro de la realidad de cada uno de los países que representamos. Vamos a estar más presentes en las redes sociales, vamos a tratar, como te digo, esencialmente de continuar generando valor para todas nuestras asociaciones a las que representamos, de manera que se sienta la presencia del rubro. Vamos a estar en contacto con los reguladores, queremos que el mensaje del sector se conozca, se escuche, sea claro y ojalá en ese cometido tratar de evitar la promulgación de normas que atentan contra los intereses del sector y en última instancia contra los intereses de los propios asegurados o de los propios países en el mediano o largo plazo. La región necesita un rubro fuerte de seguros, Aníbal. Somos una fuente fundamental y principal de pago de impuestos a los tesoros generales, a los fiscos de todos los países. Somos un creador muy grande de empleos formales, tanto directos como indirectos, y eso debe ser valorado por los estados, por los gobiernos, y más bien la conversación tiene que estar en nuestro concepto orientada hacia cómo fomentar, cómo apoyar, cómo extender, cómo ampliar los beneficios del seguro en las sociedades de todos los países. A nivel un poco más puntual, las compañías de seguros en el corto plazo van a estar sujetas a fuertes presiones de modernización, de digitalización y de manejo virtual de sus pólizas de seguro. Por un lado, este reto está relacionado netamente con la capacidad que vayan a tener esas compañías y las inversiones que van a tener que hacer para poder transformar sus plataformas operativas y poder ofrecer ese tipo de servicios. Pero por otra parte, todo el esfuerzo que las compañías aseguradoras y todo el dinero que las compañías aseguradoras estén dispuestas a invertir en este tipo de tecnologías no sirven de nada si la regulación los amarra de manos y no les permite poder operar de esta manera. Entonces acá el llamado es claro y contundente a los reguladores de que se tiene que abordar esta temática con urgencia y se tienen que modernizar las legislaciones de todos los países para poder permitir a las aseguradoras operar como ya se está operando, como ya están operando en los mercados más avanzados. Claro, bien. Adicionalmente, te mencionaba también el gran reto de Fides en la difusión de los beneficios del seguro, una educación constante, una capacitación constante y en última instancia, bueno, el reto de la regulación, Aníbal, que es una preocupación bastante grande que tenemos. Bien, Rodrigo Bedoya, presidente de Fides, muchas gracias por haber dialogado con nosotros. Aníbal, muchísimas gracias. Nuevamente ha sido un placer poder conversar con ustedes. Eduardo, muchas gracias también. Y bueno, estoy a su disposición para que podamos continuar la conversación y para poder comunicarnos periódicamente y ponernos al día en todos estos temas.